Ahí sí, bueno, a nivel interno, como te he dicho, sí, ¿vale? Me veo a mí mismo con más confianza, seguridad, control en mis interacciones con mujeres y con el resto de personas, ojo, ¿eh? Al fin y al cabo, la premisa básica parte de ser sociable y asertivo, ¿no? Claro. Pues eso vale para cualquier cosa realmente. Pero bueno, ahí está lo bueno de tu proyecto, Dani, que cada hombre en función de su contexto vital, con la actitud y ganas, lo puede aplicar y puede tener resultados. Eso es muy potente. Te genera unos sentimientos encontrados también. Dices, hostia, pero ¿será posible, no? Que me haya pasado esto todos estos años y yo a mi edad me haya tenido Claro, que dar cuenta. Es tremendo, es tremendo. Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es claro. tarde. Mejor, más vale tarde que nunca, pero es increíble. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo una conversación con un alumno que pasó por el programa DTE y cuya historia personal es la historia de un hombre que después de divorciarse tras más de una década de matrimonio pasa por una catarsis personal que lo lleva a sus 55 años a descubrir una nueva forma de entender las relaciones con las mujeres. Una forma en la que sentirse en control y encontrar respuestas a muchas de las experiencias que ya había vivido. Así que esto es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Primero, vamos a charlar con este alumno y nos va a contar un poco cuál ha sido su experiencia y su punto actual. Y después voy a extraer al final las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes te recuerdo, las puertas de la 13ª edición del programa DTE están abiertas y entrando antes de mañana, domingo 4 de mayo, te llevas de regalo un mini curso donde destapo los 3 errores más comunes que hasta los alumnos más avanzados cometen en sus conversaciones con mujeres que matan la interacción. Y por supuesto, cómo solucionarlo. Tienes toda la información en el enlace que te dejo debajo de este podcast. Y dicho esto, y ahora sí, quiero darle las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hago, ¿no? Y es, ¿qué fue lo que ocurrió en tu vida? ¿Dónde fue ese punto de inflexión y cómo fue ese punto de inflexión que te hace conocer todo este mundo de las relaciones, de la red pill, etcétera? Bienvenido. Hola, Dani, encantado de estar contigo. Pues mira, sería el año 2011 cuando cayeron en mis manos los libros de Mario Luna. El Sex Code, el Sex Crack, el Apocalipsis, esos libros. No sé si tenía más, pero bueno, ya han pasado unos años y no recuerdo bien, pero supongo que llegué a esos libros que hoy forman parte, ¿no?, del catálogo de la seducción clásica, haciendo búsquedas en Internet, en un momento de crisis matrimonial. Ok, o sea que hay una crisis matrimonial que es lo que te impulsa a ti a buscar información. Sí, así fue, sí. Vale. ¿Leíste esos libros? O sea, ¿qué ocurrió? ¿Cómo impactó eso en tu vida? Sí, bueno, leí esos libros, sí, pero me quedé en la teoría. Supongo que la necesidad en aquel momento de buscar respuestas para intentar salvar mi matrimonio de algún modo, de no entender cómo había degenerado hasta ese punto y de intentar afrontar ese problema desde una perspectiva totalmente beta, ¿eh?, neutralizó cualquier intento de aplicar aquellas técnicas de seducción, que por Claro, otro lado creo que estaban más enfocadas en el ligue que en salvar un matrimonio en crisis, aplicando técnicas muy frikis, por cierto, que si trucos de magia, que si la insistencia alfa, todo aquello. claro, porque justo te iba a preguntar. O sea, claro, estás en una situación de una crisis matrimonial, buscas y encuentras este tipo de material que parece que esté más enfocado precisamente en ligar desde cero. ¿Qué cosas te puede llevar, si hay algo que te pueda llevar a tu caso y puedas aplicar? ¿O directamente es como que lo ves desubicado, lo ves como que no te representa? A mí en ese momento no me servía, no me servía. Sí que lo veía quizás como una salida en caso de divorciarme, como después ocurrió, claro, pues intentar aplicarlo. Eso fue, pero lo dejé ahí un poco parado y me olvidé de esos libros. Creo que estarán en el trastero o en algún sitio. Ujú.
Vale. Claro, normalmente pasa eso, que dice, bueno, por lo menos si no me va bien, puedo utilizar este material para Ah, rehacer sí, desde cero, ¿no? ¿Y así cómo fue, sí. descubres? O sea, eso es 2011, me dicen, ¿no? 2011, sí. Y desde entonces hasta que descubres el proyecto, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo descubres este proyecto? El Pues, podcast. pues este proyecto hace 6 meses, Dani. Fíjate los años que han pasado. Yo te puedo contar porque ahí he vivido un proceso muy largo de años en los que, bueno, me ha pasado un poquito de todo. Finalmente me divorcié en 2012, Ujú, ¿vale? Después de 14 años de matrimonio, y unos 8 de noviazgo, imagínate, ¿eh? Un fracaso matrimonial en mi caso, pues consecuencia inevitable de la inexperiencia, de una mala decisión de juventud, ujú, condicionada por las convenciones sociales de la época, como no. Pero es que los hombres de mi generación, salvo excepciones, claro, estábamos programados socialmente para eso, para seguir el patrón establecido. Tener novia, casarte con ella, fundar un hogar, tener descendencia, e ir pasando las pantallas del juego del Family claro. Man, como lo llamo yo. Pero la realidad es tozuda, e irremediablemente pasó lo que tenía que pasar. Se apagó la ilusión, se enfrió el amor, se perdió la ilusión otra vez, se diluyeron los proyectos. ¿Y qué quedó? Pues quedó el ruido. ¿M? Ese ruido de la canción de Sabina, para los que les gusta el cantautor. Ruidos años perdidos, ruido insatisfecho, ruido incomprendido, porque todos los finales son el mismo repetido, creo que dice. Pues eso, acabé convertido en un beta de manual. Ahora lo sé, antes no lo sabía, ¿eh? Era un hombre devaluado, con pocas aspiraciones y escasa confianza. No obstante, como algo de autoestima me quedaba, y siempre he tenido un punto de rebeldía, menos mal, decidí poner fin a aquel matrimonio por iniciativa propia. Ah, o sea que fuiste tú el que dijo hasta aquí. Sí, 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 sí. Bien. Harto de que la relación hubiese ido degenerando paulatinamente, pues ya sabes, lo típico. Ausencia de sexo, discusiones cotidianas casi por todo, dramas, nunca nada es suficiente, sobre todo al raíz del nacimiento de nuestra hija. Ujú, Nada nuevo, ¿verdad? Es la historia de claro. muchos hombres. Claro, porque tú notas un punto de inflexión desde el nacimiento de... Sí, sí, fue muy descarado, por cierto, sí. Se notó mucho. Yo hoy lo viví, vamos, Mm, sí. vale. Es que fruto de aquel matrimonio, tengo una hija, como ya te he dicho, que Sí. bueno, hoy es una mujer adulta de 22 años. Ujú. Mira, por edad ya está en su mayor valor de mercado sexual. Aunque Exacto. absolutamente centrada en sus estudios universitarios, ya he podido constatar, con lo que sé, cómo la hipergamia gobierna el comportamiento de sus relaciones. Muy revelador, una vez Ah, más. claro, o sea que has podido aplicar un poco todo lo que sabes de aquí. Sí, claro, yo observo ahora, digo, pues mi hija está en esta edad, que Dan y dice, efectivamente, lo ves, ¿no? Es así. Joder, Es intrínseco a la mujer, ¿no? claro. Yo, por mi parte, intento recuperar el vínculo con mi hija, ya que ahora, por sus circunstancias académicas, vive la semana lectiva en mi casa, en mi ciudad acogida. Ajá. Todo un reto para mí esa nueva convivencia. Después de haber soportado y seguir soportando todavía hoy, años de alienación parental tras el divorcio. O sea que tampoco, que no fue como un divorcio a buenas, ¿no? Bueno, no sé No, si. no, no lo fue. Ujú, Digamos que a mi ex no le sentó muy bien que yo me plantara y dijera hasta aquí. Ya habíamos, a los 10 años de casado, nos habíamos dado una oportunidad ujú. para que aquello remontara, pero no fue así. Entonces yo ya dije, otra segunda oportunidad aquí no va a haber. Mm. Lo cual, eso ya dice mucho, o sea, me refiero, que comentabas que también, bueno, pues el proceso típico de siempre en una relación que se apaga, que al final el hombre también como que se viene, se siente como más, que ya el foco no es el mismo, como que ya ha perdido un poco como esa chispa del principio, pero el hecho de que ahí tú te plantes y digas, no, hasta aquí, ya indica que, como tú dices, hay algo ahí que te puede servir más adelante para hacer de revulsivo, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que sí, esa pequeña esperanza la tenías, ¿no? Decir, claro, yo puedo volver a recuperar mi vida, a volver a ser feliz de algún modo, ¿no? Y sé que, bueno, yo inicié el proceso. De hecho, tras un largo proceso de divorcio, viví una de mis catarsis más profundas tras la ruptura.
Inmediatamente me trasladé a vivir a otra ciudad donde resido y trabajo desde entonces. En otra ciudad, claro, inicialmente viviendo de alquiler, con mis pertenencias a cuestas y sin círculo social. Así inauguré yo mi nueva vida de divorciado. Trabajé en mí, eso siempre lo he hecho, lo diré al gimnasio desde jovencito. Entendía que eso era una forma de generarme valor sólido, ¿no? Trabajar en ti, estar bien físicamente, es algo que nunca he dejado de hacer. Y bueno, a partir del divorcio y hasta la fecha, en estos años, que ya pasó unos cuantos, he tenido unas cuantas relaciones. Yo, a ver, considero que no tengo problemas para atraer a las mujeres y he ido encadenando relaciones, como digo. Eso sí, relaciones que casi siempre han acabado igual, ¿vale? Perdiendo el marco, contrariado, incrédulo, confundido, resentido, con más o menos dependencia emocional y vuelta a empezar, porque soy de los que creen que un clavo sale con otro clavo. Así, hace 6 meses, con mi penúltima relación atravesando una fase totalmente apática, casualmente, cuando buscaba algo para escuchar mientras hacía deporte, descubrí tu podcast en Spotify. Así, por accidente, descubrí tu proyecto, Dani. Ok, ¿y qué te llama a hacer clic ahí? Bueno, a ver, lo que cuentas en el podcast, como se dice ahora, me voló la cabeza, Ujú. ¿vale? Desde el primer episodio. Para mí fue una revelación escucharte y empezar a entenderlo todo, desde la Red Pill. Ajá. La hipergamia femenina, eso del primer episodio, ¿no? Ese es tremendo. Que desde un punto de vista evolutivo, pues descifra, ¿no? La psicología de la mujer e interpreta cómo esto condiciona su comportamiento en las relaciones con los hombres, ¿no? El concepto es como el ratio a los romances, las consecuencias de la pérdida del marco en la relación, los inevitables test, los dramas. Ahí empecé a explicarme muchas cosas del pasado. Claro, porque digamos que este punto que comentaba antes de que tú no tenías problema, ni consideras que tengas un problema en conseguir meterte en una relación, sino que el problema viene más tarde quizá. Sí. Mucha gente está en este punto y en ese punto es bastante complicado tomar una decisión, que ahora después hablaremos de eso, de querer mejorar, porque claro, tú aquí dices, vale, yo no tengo ningún problema, o sea, yo a lo mejor, ¿qué puedo tardar? 3 meses, como mucho, en conseguir otra cosa. Entonces, como que nunca atribuyes que tu problema puede ser de ligar, que es como muchas veces se pueden vender este tipo de proyectos. Sí, sí, sí. No, Vale, no sí, es mi caso. Vamos, yo creo que para relacionarme, todo esto, los abridores y demás, yo en ese sentido nunca he tenido problemas. claro, Para conocer mujeres y, digamos, impactarlas de algún modo claro. o generar valor y que te vean interesante, para eso no. Para Claro, eso si es no. que Mis el problemas problema, venían eso es, después. claro. Ujú. Y normalmente pasa que si uno no hace el clic de decir, vale, debe de haber algo aquí que no, que me estoy perdiendo, algo que debo de aprender, Eso es. es un ciclo. Es como, y siempre uno se piensa que la culpa siempre es como el resto de personas, no tal. Un O todas las bucle. chicas, claro. A ver, Dani, después de escuchar tus podcasts, pues más vale tarde que nunca. Ujú, Así que me enganché a los podcasts de inmediato. Me resultaban absolutamente reveladores. Me apunté a tu comunidad de email ujú. y hice algún curso de entrada también. Recuerdo que el de creación de círculos sociales Ajá. y el de fundamentos de la Red Pill. Ese me parece brutal. Ese creo que ya lo regalaste al punto de entrar en el DTE. A mí ese me pareció, vamos, increíble. O sea, lo que hay cuentas, esos puntos y demás, me parece que son es la Biblia. Sí. Claro, te refieres Igual. al taller de fundamentos. Sí, al de fundamentos, me Claro. parece increíble. O sea, ahí profundizas y das unas claves tremendas. Y claro, ya después, finalmente, el programa de TE. Pero, Necesitaba profundizar. Sí, dime. ¿qué te lleva a dar el paso? O sea, decir, ¿vale? Aprendes lo del podcast, empiezas a integrar muchas cosas, ¿no? A entender por qué. Entras en la comunidad de email, haces algún curso de entrada, como dices, y el paso a dar el DTE, ¿por qué? Bueno, a ver, yo tuve claro que quería saber más. Tener ese conocimiento en mi forma de ser y comportarme a partir de ahora. Ujú, ¿Cómo decirte? Personalmente considero que tu proyecto, esta comunidad de hombres que estás creando, al fin y al cabo, nos aporta de verdad.
Y como bien defiendes, Dani, no se trata ni de polarizar, ni de enfrentar, ni de oponer, ni de dividir. En mi opinión, se trata de entender la psicología femenina, ¿no? De saber Ujú. descifrar ese código. Y desde ese conocimiento poseer el control de las relaciones, ¿vale? Exacto. Desde una masculinidad bien entendida. Ujú. Algo que en nuestra sociedad actual, en el punto en el que estamos hoy, es calificado, ¿no? Interesadamente, pues como de masculinidad tóxica, heteropatriarcado opresor y demás lindezas, ¿no? Mm. Porque, no sé, ¿qué tiene de malo estar en control de tus relaciones? Claro. ¿Acaso es mejor acabar siendo un pelele o ser tratado con la punta del pie por tu pareja? Que te dejará, ¿no? Más pronto que tarde y sin contemplaciones cuando ya no seas ese hombre que la atrajo Ujú. o encuentre una opción mejor. Es Exacto. que eso es fiel reflejo de mi caso, por eso entré. Claro. Es que aquí sí que me gustaría hacer un paréntesis, porque claro, dice, la sociedad tacha todo esto como de tóxico, como de negativo, como que no debería de existir este tipo de información, cuando en realidad lo único que se está haciendo es dar opciones a los hombres que puedan decidir también, que no solamente la decisión sea unilateral por parte de ella. El problema con el que o sea, yo voy a hacer en unos meses 5 años del proyecto. Y el problema que yo veo en cada uno de estos 5 años y luego también vivencias que uno tiene es que como evolutivamente existe esa necesidad por parte de las mujeres de necesitar una garantía de un hombre, que es la parte proveedora, y eso está cableado en nuestra evolución desde hace millones o miles de años, lo que ocurre es que todo socialmente tal y como lo estamos viviendo ahora es un reflejo de eso, es como una especie de articulación social que lo único que hace es reflejar esa necesidad innata que tienen las mujeres de la garantía. Entonces, el hecho de que tú te empoderes o tengas como opciones o puedas decidir si sigo o si no sigo porque sé y me veo capaz de que puedo encontrar algo mejor, está limitando un poco también esa capacidad de garantizarse de ella. Por eso se ve como un ataque. Y es muy jodido porque parece como si estuvieras todo el rato hablando de cosas como si fuera a poner una bomba por ahí. Es como, tío, sí, Sí, claro. es así, sí. Es que todo se lleva a los extremos, realmente. Es, no sé, yo me hago la pregunta constantemente, ¿por qué estamos en este punto en la sociedad ahora mismo? ¿Por qué todo es, a ver, es que se mezclan las cosas? Evidentemente existe la violencia de género, existen los Claro. maltratadores y demás, pero ¿por qué nos tienen que meter en ese paquete? No tiene nada que ver. Hmm. Yo tengo mujeres en mi vida, vamos, madres, hijas, novias, compañeras de trabajo, y desde luego mi relación con ellas es estupenda. No me veo en ese punto donde se nos quiere llevar. Hmm. Solamente pues por defender esto. No lo Claro, entiendo. claro. Desde mi punto de vista es como un proceso de betaización que se da a nivel social. O sea, en una relación dice, oye, vale, estoy haciendo todo por ella o estoy intentando hacer esto, esto y esto. No solamente no hay una apreciación por parte de ella de todo el esfuerzo que tú haces para, digamos, como para permitir que se dé esa relación, sino que además todo es poco. Y a la mínima que a lo mejor hay un detalle en tu forma de decir las cosas o en tu forma de comportarte que choca con lo que a ella le parece bien, va a ser el caballo de Troya, por así decirlo, para intentar presionar y cambiar mucho más y como que pedir mucho más. Y en la sociedad está pasando un poco lo mismo. Al final, claro, existen este tipo de cosas, por supuesto, pero si se utiliza eso para hacer todavía que los hombres vivamos como con más miedo o vivamos como con más tal, no digo que esté mal ni bien, es como simplemente estoy como intentando describir, pero eso le da a ella la posibilidad de poder, a ella me refiero a ellas, ¿no? La posibilidad de, oye, tengo mayor libertad, o sea, me garantizo al final algo, que es un poco de lo que va todo esto, desde mi punto de vista. Bien, pero es que no conduce a nada bueno. O sea, al final, ¿en qué punto va a quedar el hombre? Hay otra cosa que me preocupa mucho, además, que es Ajá. que hay muchos hombres que toman partido de ese punto de vista del feminismo, ¿no? De un feminismo muy malentendido y muy Sí, radicalizado. Y eso ya me parece el colmo. O sea, cuando veo a ya, hombres que defienden esas posturas, digo, hostia, pero mm, claro. ¿por qué? Si va Sí, contra nosotros, y va contra, digamos, las relaciones, las buenas relaciones, las sanas relaciones. ¿Eh? ya. Es una pregunta que me hago yo también mucho, ahora que has sacado el tema, de en qué punto quedarán los hombres. No lo sé, evidentemente si lo supiera habría acertado la lotería de Navidad, por ejemplo, pero no sé, evidentemente no sé lo que va a ocurrir,
Pero va a ser muy curioso poder verlo, o sea, poder ver de aquí a 5 o 10 años qué ocurre. Porque si te fijas, no es solamente a nivel de relaciones, los hombres no están disfrutando de relaciones. A nivel de tener un propósito, no hay una utilidad. Porque, bueno, sí, hace 30, 40, 50 años los hombres tenían la utilidad de que eran el cabeza de familia, el proveedor, tenías mucha responsabilidad, pero también tenías voto y voz, ¿sabes? Como también tenías como autoridad en esa relación. Han pasado 40, 50 años o los que sean y al final sigo teniendo las mismas responsabilidades como hombre, pero ya no soy útil, porque ahora ya no se necesita mi papel proveedor. Por tanto, tienes generaciones de hombres que dicen, vale, ¿y qué hago con mi vida? Porque al final se supone como que estoy cableado para ir a cazar, para traer algo a casa, pero si ahora no sirve de nada porque todo el mundo va a ir a cazar, ¿qué hago? Y entonces te encuentras eso. Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico y el avance tecnológico que hay que nos permite, pues, bueno, pues tener toda la carta de contenido adulto, etcétera, que al final lo que hace es que te acabes refugiando ahí. Quien dice contenido adulto dice videojuegos, dice alcohol, dice todo este tipo de cosas. Hace poco hacía un episodio de podcast sobre el tema del FAP y de este tipo de contenido. Y dice, joder, es que tal y como está estructurado, repercute en los niveles de testosterona, repercute en los niveles de dopamina, repercute en que refuerce ese foco de que, o sea, no ese foco, sino refuerce esa tendencia que todavía no sabes qué hacer y te metes como en un círculo vicioso. No lo sé, o sea, hasta donde, porque sinceramente es como que me explota un poco la cabeza, porque hasta donde yo sé de evolución y de biología y todo lo que yo he podido aprender, es como, vale, hay una presión y el ser humano siempre ocurre lo mismo. Los que se adaptan tiran para adelante y los que no, no. Esas adaptaciones producen cambio. Entonces eso querría decir, desde mi punto de vista, esto ya me estoy tirando un triple, que de aquí a 5, 10, 15 años a lo mejor, quizás es poco, para una perspectiva evolucionista, pero bueno, va a haber muchos cambios, porque claro, al final vamos a tener que adaptarnos a lo nuevo. Y eso implica cambiar. No sabemos en qué dirección todavía. Hombre, yo creo que de un modo u otro va a tener que haber una reacción también Claro. por el lado masculino, Ujú. que no tiene por qué ser negativa, pero una reacción tiene que haber, un cambio de posturas. Esto se tiene que reasentar de algún modo. Ahora mismo, y no quiero hablar de política, pero bueno, Ya. vemos que las políticas están todas enfocadas hacia lo mismo. Entonces, bueno, bien, pero vamos a darle una vuelta a esto. Claro. No puede ser así tampoco, porque estamos pasando del blanco al negro. Ujú. No puede ser así. Sí. Va a ser interesante ver qué ocurre y ver hacia dónde va esto, porque ya digo, al final existe una reacción, proyectos como estos, que cada vez hay más, cada uno con un enfoque, no te voy a decir ni bien ni mal, pero me refiero al final, de alguna u otra manera se está elevando el nivel de conciencia de los hombres sobre esta problemática, porque es una problemática. Y cada uno está tomando sus decisiones. Hay quien se está yendo, hay quien se está quedando, hay quien está eligiendo un tipo de chicas determinadas, hay quien no. Entonces, claro, ahí donde se va a ver qué ocurre de aquí a X tiempo con esa selección que se está haciendo. Hombre, a ver, también es verdad que cuando interactúas con mujeres, y a mí me está pasando, hay muchas mujeres que no entienden tampoco este rollo del feminismo tal y como lo están planteando, ¿eh? Hay muchas mujeres que entienden el punto de vista masculino y lo reclaman, ¿eh? Y eso a mí me parece genial, porque cuando hablas con una mujer y te dice, pues a mí me gusta el hombre, no sé cómo decirte, de verdad, bueno, de verdad, me gusta el hombre clásico, ¿no? Claro, Busco estos valores en un hombre y dices, hostia, pues es realmente por lo que estamos aquí, por lo que estamos peleando, por recuperar eso. Entonces, bueno, para mí es una luz de esperanza. Yo creo que la revolución, por así decirlo, ya igual no puede venir tanto de los hombres como también de las claro, mujeres, ¿eh? Que al final son una mayoría las que claro. entienden esto así. Además Pasa que, que también, bueno, también se están viendo perjudicadas de alguna u otra manera por la situación. sí, si al final estamos hablando de una minoría realmente. Pasa que, bueno, claro, está como muy engrandecida por los medios. Es que eso es todo, hoy en día funciona así todo. Claro, Manipular la información es muy sencillo realmente. claro, claro. Volviendo al tema de antes, porque me ha parecido buena idea hacer este paréntesis, pero volviendo al tema, cuando estás en el punto del DTE y justo pensando en todo esto que decíamos, ¿hay algo que te echa ahora para atrás antes de entrar? ¿Hay algo que pensaras que no...? Porque tú ya tenías la experiencia de decir, oye, yo busqué hace tiempo este tipo de información y no me sentí
identificado, no sentí que era para mí. ¿Por qué en este caso sí iba a serlo? Yo he escuchado todos los podcasts con alumnos que tienes prácticamente. Para atrás, no. O sea, yo creía que si tus podcasts ya eran reveladores para mí, yo tenía que saber más, ¿vale? Ujú. Yo tenía que profundizar en esto. Yo al escuchar los podcasts, los de tus contenidos y los de los alumnos, pues veía que cada uno somos un mundo, ¿vale? Cada cual con su particular bagaje. Entiendo que aplica el DTE y lo experimenta en función de sus circunstancias personales, de su Ujú. edad o de dónde reside Claro. o de dónde socializa, de sus creencias limitantes, de su momento vital, no sé, de su cultura, de las relaciones anteriores que haya tenido, muchas o pocas. Eso es muy enriquecedor para quien lo escucha, porque Sí. tarde o temprano se sentiría identificado con alguna historia. Ujú. A mí me pasaba eso, realmente. Yo escuchaba, sobre todo a los que eran más de mi edad, y decía, pues hostia, es que a mí me pasó lo mismo Claro. o pasé por ese proceso. Entonces, Ujú. que nos ofrezcas la oportunidad de contar nuestra experiencia en el programa favorece, ¿no? La retroalimentación. Sí, El feedback, como se dice ahora, claro. que es una forma de ayudarnos entre nosotros, los hombres, Mm, y mandar el mensaje, ¿no? De que cambiar la mentalidad es posible. mm, Ojo, con esfuerzo y actitud, ¿eh? Que esto no viene así por ciencia infusa tampoco. claro. Vamos a hablar ahora de eso. De hecho, me parece un buen apunte lo que dices de, claro, mi intención, evidentemente, aparte de darle el valor que tiene al proyecto, el hecho de que podáis venir a contar la experiencia y que sabiendo que al final funciona todo este tipo de cosas, ¿no? Que tenéis una experiencia muy positiva, mi intención es que se motive de alguna manera a hacer un cambio, que no tiene por qué ser en la dirección de continuar dentro de este proyecto ni fuera. Pero yo, por ejemplo, la gran mayoría de cambios que he hecho grandes en mi vida han estado muchas veces motivados por haber escuchado a alguien que pensaba como yo o que opinaba como yo cuando estaba en un entorno donde nadie opinaba como yo. Entonces, es decir, si yo estaba en un entorno con 5 personas que todas opinaban que lo que yo pensaba o lo que yo tenía en la cabeza hacer era una locura, el hecho de poder meterme en Spotify, YouTube o donde sea y escuchar a alguien random, aleatorio por ahí y decir, hostia, está viviendo una situación parecida a la mía y mis ideas no son tan locas porque él veo que piensa parecido. Y esa es muchas veces la única esperanza que tienes para poder dar un cambio. Cuando en tu entorno no vas a tener a nadie que te dé como esa palmada en la espalda. Y esa es mi intención también con esto. Aparte de que vosotros que pasáis por aquí tenéis vuestro episodio. Porque todos pasamos mala racha. Y el hecho de poder coger y decir, voy a reproducirme esto. Y que a lo mejor es como una pequeña foto mía de un día concreto donde yo pienso así. Y ya no es una tercera persona random la que te está dando las ideas locas, sino que eres tú mismo a ti mismo el que te está reforzando. Así que creo que es positivo. Y si a ti justamente te sirvió para ello, para sentirte identificado y dar como un paso, está perfecto. A ver, yo, Dani, sí que tengo que decir que el programa DTE, en este caso, el de 8 semanas, está muy bien estructurado, ¿vale? Es mi opinión. Ujú. A ver, está pensado para quien, por ejemplo, siendo joven, parte desde cero, Ujú. que es la situación ideal, creo yo, ¿eh? Claro. Pero puede ir aplicando progresivamente todos y cada uno de los módulos. Ujú. Pero es que es igual de valioso para quien, estando en una relación a largo plazo o estando en el mercado, después de haber librado ya unas cuantas batallas, necesita respuestas a sus fracasos. Claro. Si nunca nadie te lo ha explicado, o por mucha edad que tengas, Ujú. ¿vale? Sí. Que en el caso de una relación, por ejemplo, mi caso, ¿no? Enfocarse en saber detectar y solventar dramas y test de tu pareja, ¿no? En conocer e integrar la actitud para mantener el marco en la relación, qué importante. Ujú. O la gestión del día a día para mantener una relación sana a largo plazo. Para eso sirve perfectísimamente bien, es que es ideal. Y ese sentido el programa de TD y el soporte, el que das a través de la plataforma, cumple de sobra Ujú. con las expectativas. Y a nivel de, moviéndonos un poco por la parte de los resultados, ¿cómo es tu vida antes, cómo es tu vida después del DT? ¿Qué problemas has solucionado? ¿Cómo ha sido? Bueno, mira, en mi caso estoy haciendo una, ¿cómo decirlo? Una revolución tranquila, ¿vale? A mi ritmo. Yo aplico los fundamentos que me sirven del DT en mi relación actual de 4 meses.
Ujú. Que cierto es que no es una relación cotidiana, porque vivimos en ciudades diferentes, aunque cercanas, pero fíjate, lo vivido en esta relación en tan corto periodo de tiempo ya me ha posibilitado tener que solventar algún test, Ajá. tener que aplicar desconectores y tener que plantar el marco, ¿vale? Ujú. Tuve que anteponer el marco a la relación en un momento dado. Lo tuve claro, ¿vale? El marco, siempre el marco. Y funcionó a la perfección, saliendo reforzada la relación después. Es la prueba de que esto funciona, Ujú. ¿eh? Todo esto, fíjate, en una relación basada en encuentros de fines de semana esporádicos. No te digo nada si la relación fuera más cotidiana, como otras que he tenido. Ujú. ¿Qué diferencias has visto, por ejemplo, si te visualizas en este tipo de puntos de estos dramas o estos test, que imagino que en las relaciones anteriores has tenido bastante, Sí, sí. ¿cuál es la gran diferencia de antes versus ahora? Pues mira, como preguntas por otras relaciones anteriores, en retrospectiva, ahora sé qué cosas hice mal en otras relaciones, ¿vale? Ujú. Y sé que debo aprender de sus errores. Usar esa experiencia pues como combustible, ¿vale? Conozco cómo utilizar las herramientas para desterrar mi mentalidad beta, sabiendo que esa mentalidad solo conduce al fracaso tarde o temprano. Ojo, también soy consciente de que puedo fallar en algún momento, que eso va implícito. Pero bueno, lo primero, trabajar cada día para integrar una actitud más alfa, Ajá. más masculina, por si alguien todavía alberga dudas sobre el concepto. Una mentalidad alfa que haya venido para quedarse definitivamente. Ujú. Ahora sé que el aspecto más importante del valor como hombre en las relaciones con mujeres, por encima del atractivo físico, el dinero, la posición social, es esa mentalidad, ¿vale? Calibrar el nivel de interés, observando su comportamiento, saber poner tus límites, detectar las red flags. Qué bomba, lo de las red flags, Fundamental. por cierto. Identificar la etapa vital en la que se encuentra la mujer. Claro. No proyectar necesidad, detectar los test que una mujer te lanza para solventar sus dudas, ¿verdad? Ujú. Utilizar sus dramas. Son muchas cosas a trabajar, la verdad. Pero es que, bueno, a ver, no hay recompensa sin esfuerzo, ¿no? El no pain, no gain del desarrollo muscular, Exacto. que se atribuye a Arnold Schwarzenegger, creo, Sí. pero trasladado a otro plano de la vida de un hombre, el de la interacción con mujeres. Ujú. Al final es que esa resistencia o ese dolor, por así decirlo, entre comillas, te diría que necesario, ¿no? Para que se pueda gestar un gran cambio. Porque moviéndonos ahora a terceras personas de tu entorno, ¿te notaron cambios o han notado cambios? Pues mira, en mi caso, el cambio está siendo muy progresivo y a nivel interno, más bien. Ajá. Eso y el hecho de que mis ciclos sociales son relativamente nuevos influye, creo yo, en que mi entorno no perciba mi nueva mentalidad de momento. Ujú. No te relacionas tanto a lo mejor con ese entorno de siempre, digamos, ¿no? No, bueno, claro, yo cambié de ciudad. Mis entornos en estos años han ido cambiando. Funcionaba un poco con parejas. Cuando tenía una pareja, pues digamos que su círculo social, el de mi pareja, era mi entorno. Pasaba a ser parte de mi cuadrilla de amigos o lo que fuera. Ujú. Claro, esa pareja se rompía, me quedaba otra vez un poco fuera. Entonces, al final, claro, eso era un fallo por mi parte. Tendría que buscar un círculo mío propio al margen de todas esas relaciones, ¿no? Y ese es en lo que estoy ahora mismo. Vale. Y a nivel de la relación contigo mismo, o sea, ¿hay algún cambio ahí? Ahí sí, bueno, a nivel interno, como te he dicho, sí, ¿vale? Me veo a mí mismo con más confianza, seguridad, control en mis interacciones con mujeres y con el resto de personas, ojo, ¿eh? Yo entiendo esto como un juego, que se debe jugar con humildad, en el que nunca se deja de aprender. Creo que esto se puede aprovechar para mejorar las interacciones sociales, a todos los niveles y en cualquier ámbito, no solo las mujeres. Al fin y al cabo, la premisa básica parte de ser sociable y asertivo, ¿no? Claro. Pues eso vale para cualquier cosa realmente. Mm. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y imagino que, evidentemente, ¿no? A nivel de las relaciones con las chicas, tal, aparte de los cambios que estés notando, ¿qué expectativas tienes ahora a nivel de. O sea, me refiero, ¿buscas tener una relación donde ahora puedas aplicar esto? ¿Estás Sí. relajado y tal? Y no tienes prisa por. No sé, ¿qué expectativas tienes? Mira, te diré, mis opciones para conocer mujeres
Las centro en las webcitas online, en mi círculo social más lúdico, ¿vale? Y en un day game, ¿vale? Pero un day game natural, sin forzar situaciones del día a día, ¿vale? No me veo haciendo cosas extrañas. Claro. Entonces, ha pasado poco tiempo. Lo que te puedo decir es que lo estoy aplicando en mi actual relación con buenos resultados, como ya te he dicho. Bien. En mi círculo social más lúdico, digamos, estoy siendo prudente, por razones obvias. Claro. Es un entorno recurrente que tengo que cuidar, donde no me interesa para nada entrar dando la nota, ¿no? Se trata de mostrar un comportamiento congruente, con una mentalidad alfa. Exacto. ¿Vale? Pero calibrando el nivel de interés y actuando en consecuencia. Y a nivel de resistencia, porque está bien hablar de todo lo que se consigue, pero ¿qué tipo de ese... Hablemos ahora del pain. Hemos estado hablando del gain, como decíamos Del antes. gain. Vamos ahora a hablar del pain, de cuál ha sido Del ese dolor pain. o esas resistencias que Sí. hemos Del tenido. esfuerzo, ¿no? Vale. A ver, resistencias como tal, así, insalvables, ¿no? No identifico, ¿eh? Ajá. Siendo cierto que mi trabajo es bastante absorbente, Ujú. y es un hándicap porque hay semanas que tengo que estar a full. Sí. Otras semanas sí que puedo sacar tiempo para las interacciones sociales, en este caso con mujeres. Ajá. En relación a la edad, que sería otra resistencia, ¿no? No es lo mismo, claro, ponerlo en práctica con 25 años que con 55, Claro. como es mi caso. Ajá. Yo no te puedo hablar de cuántos sets he abierto haciendo night game en la discoteca este finde, ¿vale? Claro. O de cerrar sets con Instagram. Bueno, estoy en otro momento, aunque tomo buena nota de todo, conste, ¿eh? Ajá. Pero bueno, ahí está lo bueno de tu proyecto, Dani, que cada hombre en función de su contexto vital, con la actitud y ganas, lo puede aplicar y puede tener resultados. Eso es muy potente. En mi caso, bueno, pues me centro más en entender las razones que hay detrás del comportamiento femenino y en utilizar, ¿no?, las herramientas para la gestión de una relación a más largo plazo, sin descuidar ser sociable y estar abierto a conocer más mujeres, por supuesto. Bien. Y en el paso a paso, conforme iba haciendo el programa, no sé, momentos donde a lo mejor dijera, me estoy abrumando o no lo sé. No, yo, a ver, me lo tomé muy tranquilo y sí, por ejemplo, creo que el octavo módulo, el último, es el que a mí más me ha servido, ¿no? El de cómo gestionar una relación a largo plazo. Es en el que hablabas de los desconectores, para mí también fue brutal, fue brutal. El Claro. de los desconectores, bueno. Claro, al final todos, quizá, bueno, yo creo que en tu caso particular, el módulo de los desconectores y el de donde buscamos cómo analizar, digamos, el perfil, cuando hablábamos de red flag o del contexto de la chica y en base a eso poder tomar decisiones, Sí. creo que son muy reveladores para a lo mejor quizá un perfil como el tuyo, ¿no? Hombre, es que cuando vas viendo, hostias, es que a mí me pasó aquel día, aquella experiencia, aquel test, claro, yo no sabía por qué me estaba haciendo por qué me pasaban esas cosas. Y creo que alguno incluso pude solventar bien, pero vamos, sin tener ni puñetera idea de lo que era, ¿no? Claro. De algo que en una mujer sale natural, porque es su naturaleza, pero claro, a ti te pilla siempre un poquito, pues con el paso cambiado. Cuando tú lo explicas y empiezas a ver el porqué de aquello que te pasaba, bueno, eso es muy fuerte, eso es muy revelador, realmente. Tu cabeza hace ahí un clic, te genera unos sentimientos encontrados también. Dices, hostia, pero ¿será posible, no? Que me haya pasado esto todos estos años y yo a mi edad me haya tenido Claro. que dar cuenta. Es tremendo, es tremendo. Nunca es tarde, ¿eh? Nunca Claro. es tarde. Mejor, más vale tarde que nunca, pero es increíble. Porque quizás sensación, lo digo porque esto me pasa muy a menudo, que me llegue gente, tanto a la comunidad de email respondiendo un correo o incluso a un DT o a una mentoría y tal, como con una sensación de autofustigación de... como... Joder, como si tuvieras que haberlo sabido antes. Yo siempre digo lo mismo, es como, joder, pero si nadie te lo enseñó y no es tan obvio esto como para que lo supieras. No, pero es que cuando te desenvuelves en otros aspectos de tu vida bien, Claro. El hecho de que falles en este, pues como que te mosquea, ¿no? Te mosqueas contigo mismo, es verdad, ¿no? Dices, he tenido un montón de relaciones y en todas he acabado cayendo siempre en los mismos errores. O sea, las mujeres, y mira que podrían ser diferentes unas de otras, pero resulta que siempre acababan aplicando lo mismo. Claro. Algo que a ellos les sale natural, o no tanto, no lo sé, la verdad, pero tú caías siempre en el mismo error. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Sí.
Y para ir cerrando, ¿cuál sería ese mensaje que le darías a tu yo del pasado? El de antes de los podcasts. Esta es la super pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pues mira, a ver, sin irnos muy lejos, ¿vale? Porque estamos Claro, hablando de que hacerse. esta transformación es reciente en el tiempo. Pues mi yo del pasado era un hombre que creía poseer un valor sólido, ¿vale? Generaba atracción en las mujeres y que si bien no tenía problemas para las interacciones, se metía en relaciones que tarde o temprano acababan fracasando, dejándole resentido, contrariado, incrédulo, confundido, lo de siempre, y con más o menos dependencia emocional de esa mujer, lo que nosotros conocemos como monitis, Ajá. ¿vale? Mi yo del pasado parecía repetir el patrón una y otra vez, sin explicarse por qué tenía que acabar pasando casi siempre lo mismo. Mi yo del pasado pues desconocía que a su supuesto valor sólido como hombre, lo que hemos dicho, ¿no? Su atractivo físico, su seguridad económica, su reconocimiento social, todo lo que tú quieras, le faltaba el ingrediente más importante, cambiar la mentalidad, ¿vale? Para afrontar de otro modo las relaciones con mujeres. Porque tendrás que hacer algo distinto si quieres tener resultados distintos, ¿no? Es así. Entonces, mi yo del pasado tuvo la suerte de tener esa revelación de casualidad, escuchando un buen día el primer episodio de tu podcast y después todos los demás. Y que desde aquel momento hasta hoy en el que estoy aquí participando en un capítulo contigo, un capítulo más del podcast de Radio Alfa, han pasado 6 meses. Joder. Por lo tanto, si escuchas esto, si tu caso se puede parecer al mío o te identificas con algo de lo que se ha dicho en esta charla, mi mensaje es que aquí puedes encontrar respuestas a tu situación, ¿vale? Que des el paso, porque no hay otra manera de salir de ese bucle, sino es empezando a entender la psicología femenina desde la Red Pill. Y en esto, pues Dani y su equipo te pueden guiar magistralmente. Aunque, siempre hay un aunque, hay un pero, el esfuerzo, el empeño y la actitud la tendrás que poner tú. Claro. O sea que, ánimo compañero. Sí. Y esto es algo que quizá no se entiende y aquí también antes de cerrar quería comentar y es, bueno, en el podcast la persona que llegue va a encontrar contenido de sobra para poder empezar a establecer y aclarar la idea. Pero hay un componente de hacer, hay un componente de enfrentarte a esos miedos, hay un componente de verdad y creo que todo sería mucho más sencillo si al final simplemente eres fiel un poco a qué es lo que tú estás dispuesto a tolerar y lo que no. Entonces, como vale, tanto en relaciones con las mujeres como en relaciones de cualquier tipo. O sea, no hay ningún motivo, en casi ya, o en 2025 que estamos, no hay ningún motivo para estar en una relación del tipo que sea, no tiene por qué ser con las mujeres, donde tú no te sientes cómodo, donde tú no te sientas valorado como tú esperas, ni nada de eso. Porque ahora con el tema de la globalización, o sea, el mundo es enorme, las personas son muy numerosas y puedes encontrar fácilmente un entorno que sí que encaje contigo, o tú con él. Y creo que te estás haciendo un acto de... O sea, que estás haciéndote un favor a ti mismo si eres fiel a eso, y le estás haciendo un favor al entorno en el que no encajas si eres fiel a eso. Porque al final, desde tu punto de vista, estar en un entorno, en una relación donde no encaja es un problema para ti, pero también es un problema para la persona que está en esa relación contigo o las personas que comparten el entorno contigo. Porque la misma distancia que tú sientes desde ti hacia ellos, sienten ellos hacia ti. Por tanto, el hecho de que seas tú el que sea valiente y que dé un paso y diga, vale, yo esto no lo quiero. De alguna u otra manera estás siendo valiente por esa otra persona que a lo mejor está como dudosa o no quiere tomar la decisión o lo que fuera. Y es como, oye, mira, ya la voy a tomar yo y ya te dejo la puerta abierta que tú también digas, hagas, pienses o como sea. Pero lo que está claro es que no quiero estar en una relación, por ejemplo, con una mujer que no me valora lo suficiente o que no, X, da igual. Hoy en día lo venden de que es tóxico, de que todo eso, pero la realidad al final es que estoy siendo libre. Y a lo mejor si yo no quiero X, Y y Z en una relación con una mujer, pues ejerzo mi libertad de eso, igual que una mujer puede no querer salir con un chico que mida 1,50 m, no lo sé. Así que bueno, esa es un poco mi opinión. No sé si tú tienes como alguna reflexión extra que aportar a esto. No, no, me parece que lo que has dicho es lo que es lo suyo realmente. Nunca es tarde para reaccionar, independientemente de la edad que tengas, ¿vale?
Si tú te has ido dando batacazos en la vida a consecuencia de las relaciones con mujeres, no hablamos ya de otro tipo de historias, y tienes esa duda, esa intriga, el no saber por qué te pasa siempre lo mismo, yo creo que aquí puedes encontrar respuestas. Es lo único que te puedo contar y lo que puedo recomendar. Pues me alegro mucho de que hayas compartido esto con nosotros, la verdad, te quiero dar las gracias y nada, fuertísimo abrazo. Muchas gracias, Dani, por la oportunidad. Nos vemos. Bien, compañero, espero que esta conversación, esta charla con este alumno te haya aportado valor, te haya dado por lo menos una perspectiva diferente, si estás en una situación o has pasado por una situación similar. Y antes de pasar a las 3 reflexiones que sacamos de aquí, 3 reflexiones bastante potentes desde mi punto de vista, te recuerdo que las puertas del programa DTE en su edición 13 están abiertas. Y entrando antes de mañana, domingo 4 de mayo, hay un regalito que te puedes llevar, que es un minicurso donde destapo los 3 errores más comunes que hasta los alumnos más avanzados cometen en sus conversaciones con mujeres que matan la interacción. Y por supuesto, cómo solucionarlo. Tienes toda la información, tanto del DTE como de esto, en el link que te dejo debajo de este podcast. Y ahora sí, vamos a pasar a esas 3 reflexiones. Vamos a empezar con la primera, y es el fracaso matrimonial como consecuencia de la programación social masculina. El compañero dice algo que me llama la atención, y es que dice que se casó casi como porque era lo que tocaba, ¿no? Ya llevaban X años, casi 10 años de noviazgo, nos casamos, estuvimos pues más de 10 años juntos en el matrimonio, etcétera. Y como que iba siguiendo un guión, iba siguiendo una especie de checklist. Y no digo que sea el caso de este compañero, ni voy a poner palabras en su boca que no ha dicho, pero detrás de esta frase hay una radiografía emocional de millones de hombres que viven en automático. Hombres que no eligen, que no deciden y que repiten. Porque la sociedad les dice que eso es lo correcto. Tener pareja estable, casarte, formar una familia, cuidar de todo, menos de ti mismo, ser el hombre de familia, aunque estés roto por dentro, y seguir pasándolo el testigo a la siguiente generación. Y aquí está la gran verdad que nadie se atreve a decir en voz alta, y es que muchos hombres no fracasan en el matrimonio por mala suerte. Fracasan porque entran ahí o entraron ahí por obediencia y no por decisión. Porque nadie les enseñó a elegir, a filtrar, a decir que no, a preguntarse si realmente eso era lo que querían o si solo estaban marcando casillas en ese checklist para parecer adultos funcionales. Y lo peor no es esto. El gran dilema masculino de hoy en día, desde mi opinión, es que además de estar mal programado este camino, como digo, no tiene dónde cuestionar esa programación. No tiene espacio donde hablar en serio con otro hombre sobre temas vitales. Temas vitales que todos los hombres vamos a transitar, como, por ejemplo, cómo elegir pareja desde el marco y no desde la carencia, cómo gestionar el deseo masculino a largo plazo, qué implica ser padre sin morir como hombre en el proceso, cómo sabes si estás tomando una decisión por convicción o por presión. No hay espacios para discutir esto. Lo que tenemos realmente es ruido, foros de queja pasiva donde todos se tiran piedra al uno al otro pero nadie se mejora. Entorno donde hablar de relaciones es sinónimo de postureo o de burla. Debates que parecen más propios de Telecinco que de un canal de mejora personal. Terapia y discursos mainstream que infantilizan al hombre o lo convierten en el culpable universal de todos los males. Pero no hay lugares serios, sólidos, masculinos, donde los hombres puedan hablar sin ser juzgados, donde podamos compartir errores, dudas, intuiciones, donde podamos construir criterios juntos. De esto es de lo que me he dado cuenta en el último año y pico, desde que empecé a crear una comunidad de hombres y a conectarlos entre ellos, tanto en el DTE como posteriormente en mi club privado. Que hoy día es indispensable tener espacios masculinos serios, donde compartir y hablar de temas vitales, no para criticar y decir que las mujeres son peores ni mejores, sino para encontrar soluciones y tomar mejores decisiones. Elegir es ser hombre. Tomar decisiones propias no es fácil, porque implica responsabilidad, implica consecuencias e implica mirar hacia adentro sin filtro. Pero si no eliges tú, elige el guión por ti. Y cuando eliges sin cuestionar, acabas como la mayoría de hombres, divorciado, vacío y preguntándote cómo es que has llegado hasta ahí. Y no porque tu ex fuera mala persona, sino porque tú nunca estuviste realmente al mando, ni supiste cómo estarlo, por cierto, porque nadie te enseñó. Tu historia al final la escribió otro en ese guión y tú simplemente la has protagonizado. Por eso es tan urgente crear espacios masculinos de verdad, espacios donde no se hable solo de ligar más o de ser más alfa, sino de cómo tomar decisiones conscientes que te construyan, no que te destruyan, de qué hacemos ante
la serie de etapas vitales que nos vamos a encontrar como hombres a medida que nos desarrollamos. Porque como digo, si tú no eliges tu camino como hombre, la sociedad ya tiene uno preparado para ti. Y cuando te des cuenta de que no era el tuyo, probablemente ya es tarde. La segunda reflexión que me puedo llevar de esta conversación es la caída en la betaización progresiva tras la paternidad. Algo que comentamos también en esta charla es que desde el nacimiento de la hija de este compañero fue algo descarado y se notó bastante esa decadencia, ¿no? Esa ausencia de intimidad, discusiones cotidianas o más dramas. Esta fase, o esta frase, mejor dicho, no es casualidad. Es una descripción quirúrgica de lo que les pasa a miles, si no millones, de hombres en todo el mundo tras convertirse en padre. Todo empieza con ilusión, obviamente. Querer formar una familia, ser un buen padre y querer cuidar de los tuyos. Y lo haces. Te esfuerzas, te implicas. Probablemente das lo mejor de ti creyendo que eso va a reforzar todavía más la relación, que eso te va a hacer más deseable, más valioso, más querido. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. De pronto, esa mujer que antes te deseaba, ahora te mira con ternura, pero ya no con hambre. Te respeta como padre, pero ya no como hombre. Te cuida, pero no te desea. Y ahí empieza la decadencia. ¿Por qué pasa esto? Desde una lectura evolutiva es simple. La paternidad, por más maravillosa que pueda ser, es una prueba de fuego más. Lo que muchos hombres hacen, sin saberlo, es ceder completamente su liderazgo. Ponen la relación, la familia, los horarios, el bienestar emocional de todos, menos de él mismo, por delante. Y en esa entrega se desdibujan como hombres. Pasan de ser el líder al empleado, de ser el alfa al proveedor obediente, del hombre con marco al padre complaciente. Y claro, el deseo no sobrevive ahí, no sobrevive en ese ecosistema, porque la atracción femenina no responde a lo justo, ni a lo noble, ni a lo que tú te piensas, responde a lo que la biología y la estrategia reproductiva femenina ha programado en ella. Y lo que le hace, o lo que la hace sentir, mejor dicho, un padre sumiso y agotado no es deseo, es ternura, gratitud o incluso puede que una especie de decepción silenciosa. El error no es ser padre, el error es perder el marco por el camino. Lo que nadie te dice es que puedes ser un gran padre sin dejar de ser el líder, que puedes cuidar sin sacrificar tu marco, que puedes estar presente en casa sin convertirte en un cero a la izquierda emocionalmente. Pero eso no se improvisa, se entrena, se aprende, se gestiona. Y la mayoría de los hombres no están preparados porque nadie les enseñó cómo sostener una dinámica de atracción real dentro de una relación que ya no es nueva, ya no tiene ese misterio, ya no tiene esa chispa automática del inicio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si tú no lo entiendes, tu historia puede ser la misma. Entras fuerte, conectas, te enamoras, convives, tenéis hijos y ahí empieza la decadencia, empieza la falta de deseo, de sexo, las peleas por tonterías, la distancia emocional, la pérdida total de tu identidad masculina. Y cuando te quieras dar cuenta, ya no habrá vuelta atrás. Estarás viviendo en casa con pareja, sí, pero completamente solo como hombre, desplazado. ¿Sabes cuántos hombres me llegan en matrimonios que se sienten desplazados de la familia? Que prefieren echar horas extra en el trabajo con tal de no volver a casa porque es como la misma rutina de siempre. La paternidad, como digo, no es el enemigo. La convivencia tampoco es el enemigo. El problema es esa betaización progresiva que tú mismo te permites. Por eso el marco no es solamente una herramienta para ligar. Es tu estructura vital, es tu armadura, es tu guía. Y si no aprendes a mantenerlo cuando las cosas se complican, el precio que vas a pagar es muy alto. Porque una mujer puede amarte, pero si deja de desearte, la relación está sentenciada. La tercera reflexión, y con esto ya cerramos, que me puedo llevar de esta charla, que para mí ha sido bastante interesante, es el autoengaño de no tengo problemas para ligar como esa falsa sensación de seguridad. Algo que comentamos con el compañero y sobre todo un perfil que me encuentro muy a menudo también, que es oyente del podcast, que también llega a ser alumno, es ese hombre que nunca tiene problemas o que nunca tuvo problemas para atraer a las mujeres. Sin embargo, todas sus relaciones acaban igual. Pérdida de respeto, dramas, discusiones, dependencia emocional y vuelta a empezar. Y esto lo he escuchado decenas de veces, y siempre que un hombre empieza la frase con un yo no tengo problemas para ligar, pero sé que 10 minutos más tarde me va a contar una historia tras otra de relaciones que no acaban muy bien. Porque ese yo ligo bien no es realmente una señal de éxito, es una ilusión de dominio que se desmonta en el momento en el que empieza la convivencia, la rutina o el compromiso. Al final, es relativamente fácil. Sé que si me estás escuchando y no es tu caso, vas a decir, ¿qué me estás contando? Y obviamente cada uno tiene un punto de partida diferente. Y obviamente he visto perfiles de todo tipo.
pero cuando le has pillado más o menos el rollo, y si no tienes problemas para pillar el rollo, conseguir una cita es fácil. Conseguir impresionar un rato es fácil. Jugar a ser el tipo interesante durante una noche o durante un mes es fácil. Lo difícil es sostener eso durante un año. Mantener el deseo, no perder el marco, no traicionarte a ti mismo para complacer. Y aquí entra la crítica que hay que hacer, y hay que hacerla, y es que la mayoría de los métodos de seducción clásica te entrenan para ser un cazador, pero no un hombre con visión, pero no un hombre con marco, solo un performer. Te enseñan a romper el hielo, usar el humor, parecer interesante, jugar con tensión sexual como si fuera un truco de magia, pero luego, cuando consigues a esa mujer, ¿qué? ¿Quién te enseña a liderar el día después o desde el día 20? ¿Quién te explica cómo mantener tu valor cuando ella ya te ha visto vulnerable, cansado, humano? ¿Quién te entrena para sostener una relación desde tu centro y no desde el miedo a perderla o desde su marco? Nadie. Porque esa parte no vende, esa parte no es sexy, esa parte da menos likes o menos views. El problema es que crees que por atraer o ligar ya está todo hecho, y no, atraer es solo el prólogo. Y lo he visto centenares de veces, en centenares de casos con hombres distintos que han pasado por aquí. Todo aquel que no sepa, o salvo que sea el típico natural que lo intuye de forma natural, valga la redundancia, pero todo aquel que no sepa cómo funciona la naturaleza femenina, tarde o temprano, cae. Y con cae no me refiero a que tenga una ruptura, una separación o un divorcio. Todos podemos tener eso, da igual lo que sepa de Red Pill o de naturaleza femenina. Con cae me refiero a que no la ves venir, a que te quedas con una mano atrás y otra adelante, a que te quedas en la estacada, a que te sientes traicionado, a que acabas frustrado, a que acabas impotente, a que acabas no entendiendo qué ha pasado. Si tú no sabes liderar con claridad, si no tienes una estructura interna fuerte, si no entiendes cómo opera el deseo femenino a largo plazo, vas a perder siempre. Y por eso hay tantos Don Juanes con una lista de historias cortas, pero ni una sola historia completa que acabe medio bien. Relaciones que empiezan intensas y terminan con falta de respeto, desconexión emocional, dependencia emocional, ese enganche que se te queda, y encima hombres preguntándose que qué han hecho mal, sin saber que el error fue no entender el juego a largo plazo. Lo que tú creías que era éxito era solo una entrada. Y esa es la historia de miles de hombres hoy. Hombres con un buen físico, un buen trabajo, cierto carisma, que consiguen atención inicial, pero no saben sostener una relación sin diluirse, sin ceder su marco, sin perderse emocionalmente en dinámicas que no controlan. Y luego se convencen de que las mujeres son imposibles, de que todas las relaciones acaban igual, de que la culpa es de esto, de que la culpa es de aquello. Y no. El problema es que tú nunca aprendiste a jugar el juego completo. Ya está. Ligar no es un fin, es solo una fase. El juego nunca termina. No hay un momento donde dices, bueno, ya me puedo relajar. No hay un momento donde hace eso. Y si tú no evolucionas más allá de ser el que no tiene problemas para atraer y punto, vas a seguir acumulando historias vacías y relaciones cortas. El verdadero reto no es que tú puedas elegir una noche o durante un tiempo. Es que tú puedas seguir eligiendo y que te quieran seguir eligiendo cuando ya te conocen de verdad. Cuando ya has tenido momentos que hayas podido bajar la guardia, cuando ya estás dentro de una rutina. Y eso no lo sostiene una frase ingeniosa, ni lo sostiene una ocurrencia estas de enlatado, de seducción clásica. Lo sostiene tu marco, tu presencia, tu claridad y tu identidad como hombre. Así que bueno, hasta aquí las 3 reflexiones, hasta aquí la charla con el compañero. Espero que este episodio te haya aportado valor y te hayas podido llevar algo en el bolsillo para poder aplicar en tu situación o en tus relaciones. Y te recuerdo que las puertas del programa DTE en su edición 13 están abiertas. Y entrando antes de mañana, domingo 4 de mayo, te llevas de regalo un mini curso donde destapo los 3 errores más comunes que hasta los más avanzados cometen en sus conversaciones con mujeres que matan la interacción. Y por supuesto, cómo solucionarlo. Debajo de este podcast tiene un enlace con toda la información. Haz clic ahí y nos vemos dentro. Un fuerte abrazo.